El IMTUR, el Instituto Municipal de Turismo, es un ente que no termina de consolidarse como organismo gestor del turismo cordobés, algo que nos interesa a todos y es sumamente importante para la supervivencia económica de la capital de nuestra provincia. La noticia de hoy es que un juez ha admitido a trámite un recurso interpuesto por Ciudadanos sobre la composición del órgano de esta institución, algo que ya advirtió el Partido Popular en su día y sobre lo que hoy vamos a hablar en esta sección, el tema del día en nuestro programa. Para ello nos acompaña el viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Yo creo que podríamos empezar por poner a la gente en casa en antecedentes. ¿Cómo se gesta la creación del IMTUR a raíz del Consorcio de Turismo, que todavía sigue existiendo? ¿Cómo se conforma ese órgano gestor y en qué punto nos encontramos ahora? Yo creo que para que todo el mundo tenga claro lo que ha sido una gran chapuza y como consecuencia de esa chapuza que dura ya 2 años, tenemos el problema que tenemos, yo creo que la gente tiene que tener claro una cosa. Ahora mismo, según un informe del secretario del Ayuntamiento, todavía existe como parte integrante del Ayuntamiento, del organigrama del Ayuntamiento, lo que en su día fue y sigue siendo hasta ahora, porque no se ha liquidado, el Consorcio de Turismo. Es un ente fantasma que todavía sigue ahí porque no se ha liquidado en su totalidad. Por otra parte, para sustituir a ese consorcio se está creando el Instituto Municipal de Turismo, INTUR. Y ese instituto tiene una representación donde por ley tienen que estar integrados todos los grupos municipales. Hay un acuerdo de todos los grupos por consenso que refleja que en el órgano gestor estuviesen de forma proporcional todos los grupos políticos para gestionar esa herramienta que iba a poner en práctica las políticas para impulsar el turismo en Córdoba. Se da la paradoja que el ayuntamiento presume de récords de turistas en Córdoba cuando no tiene la herramienta funcionando que pueda impulsar o garantizar la parte que le corresponde al ayuntamiento para intensificar el número de visitas a nuestra ciudad. Es decir, que estamos creciendo en turismo gracias al sector, a la situación estratégica de Córdoba y a los ciudadanos de Córdoba, pero no hay por parte del ayuntamiento ninguna herramienta que ayude, que impulse y que contribuya con el sector a disparar la cifra de turismo. Y aún así estamos batiendo récord. También es verdad que en Andalucía y en toda España, ¿no? Sin un pabellón como el Centro de Feria y Convenciones, que es otro gran problema que tiene el gobierno, que es incapaz de sacar adelante, y con Torrijos, que también está cerrado. Es decir, que tenemos 2 pabellones que son para ferias y congresos que están cerrados, que también el sector está quejándose amargamente porque se están perdiendo oportunidades y muchos millones y mucho empleo. Pero la cuestión es la siguiente. ¿Qué ocurre? Que en el pleno, hace 2 plenos, hace prácticamente 2 meses, cuando se va a sacar adelante los mecanismos que regulan el funcionamiento de este instituto, llegamos a un consenso en la composición del mismo, en el órgano de gobierno. Ese consenso se cierra por la tarde a las 6 y se rompe 10 minutos antes del pleno por un acuerdo implícito o sobrevenido entre el cogobierno, PSOE, Izquierda Unida y Ganemos, que fuerza la incorporación de un miembro externo al pleno a ese grupo de gestión. Eso es ilegal. ¿Por qué? ¿Quién es ese organismo externo? En este caso el Movimiento Ciudadano, que podía haber sido los empresarios, que podía haber sido también los sindicatos. En cualquier caso, la presencia de cualquiera de estos organismos no es legal. No es legal, no es porque hay una sentencia que te está diciendo que los órganos rectores y de gobierno tienen que estar integrados todos los miembros del pleno. Tú no puedes dejar a ningún grupo municipal que esté en el pleno fuera de ese organismo. Bueno, en este organismo sí entran todos los miembros del pleno, más el movimiento ciudadano a instancias Entonces la idea era, de una parte, ese órgano de gobierno con todos los grupos, una expresión miniaturalizada del pleno, en ese grupo, el equipo de gobierno, y el consejo consultivo, el órgano consultivo, ahí estarían integrados por el movimiento ciudadano, que tiene mucho que decir, porque también le afecta el día a día del turismo, y tiene mucho que decir, y sobre todo en el casco histórico. El tema también de los sectores, que es fundamental, el sector se tiene que posicionar, tenemos que ver y lo que opina el sector, que es el que sabe de esto, y el artífice de tantos recursos y tanto ingresos y empleo en la ciudad, y por otra parte, la universidad, esos sectores que tienen algo que ver
y lo que puedan decir para impulsar y cómo planificar un turismo de cara a los 25 o 50 años, ¿no? Bueno, eso estaba todo diseñado y consensuado, eso se rompe por un acuerdo in extremis, que nadie no venía al cuento, entre Ganemos, que es la que sustenta al gobierno, y el cogobierno, ¿no? Y se aprueba en el y pleno. se rompe, y nosotros votamos, no compartíamos ese criterio, porque era romper un acuerdo que se había fijado por todos los grupos políticos y que por lo menos había una discrepancia sobre los técnicos del ayuntamiento en cuanto a la legalidad por sentencia que ponían en entredicho esa composición, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nosotros que no aceptábamos aquello, y ahora el juez admite a trámite un recurso de uno de los grupos que se entiende que están afectados en cuanto a proporción, y porque ahora mismo hoy no sabemos a día de hoy cuánto y cómo integran los grupos ese órgano gestor, es decir, cuál es la participación de cada grupo político en ese órgano de gobierno. Es decir, el gobierno tiene que decir cuáles son los que participan en ese órgano. No lo sabemos. Pero eso ya está creado, ya está funcionando, eso está en aprobado. marcha. Eso está aprobado. Está aprobado, pero no está en marcha. No está en marcha. Eso se aprobó con el voto en contra. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, hasta que no sepamos cuál es la participación de cada grupo político que compone el ayuntamiento en ese órgano gestor, no vamos a dar los nombres. Pero es que hay algo mucho más grave. Es que hay un informe del secretario que salió de la prensa hace pocos días, que ya tenemos nosotros, salió antes en la prensa, que lo que se nos dio en los medios a nosotros, y es que el secretario hace una interpretación muy forzada de la ley, incrementa el número de participantes de 11 a 12 para dar cabida a todos los partidos políticos. Eso también desencaja los criterios de clasificación de empresas y organismos públicos del propio ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en función del número de trabajadores, del presupuesto y estratégicamente son todos los organismos del ayuntamiento iguales, hay una clasificación. Y en base a la clasificación y a la envergadura de esa empresa o organismo, hay un número en el Consejo de Administración. Lo que hace el secretario es interpretar, como digo, de manera muy forzada, ampliando el número de representantes en el Consejo de Gobierno del INTUR, pero nosotros entendemos que esa interpretación no se ajusta a la clasificación que tiene el ayuntamiento por ley del organismo. Entonces tú no puedes ampliar el número de representantes cuando la empresa es la última en cuanto a dimensión y número de trabajadores. En definitiva, se complica la situación del INTUR, no tenemos a día de hoy el INTUR por una componenda que hicieron los tres grupos que mantienen la mayoría ahora mismo en el gobierno, sacrificando un consenso y el futuro del sector. Y estamos batiendo récords. Es decir, que sin gobierno el ayuntamiento, Córdoba sigue adelante a pesar de que no hay nadie que diga qué es lo que puede hacer para impulsar el turismo en el ayuntamiento. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora, además de mucho más tiempo? Es decir, si llevamos 2 años intentando gestar y que nazca este INTUR, ahora esto se va a quedar paralizado. Hombre, entiendo, ¿no? Hasta que el juez diga algo. Si el juez admite a trámite, que yo creo que el auto puede ser bastante complicado. ¿Por qué? Porque ponga en cuestión la participación de sectores que no tienen nada que ver con el Pleno, en base a una sentencia que ya está publicada. Por otra parte, nosotros no compartimos el informe del secretario, porque está clasificando al INTUR en una escala que no le corresponde, con lo cual está forzando la representación para llegar a una componenda política que no va a ningún sitio. No tenemos INTUR y estamos en junio. Se ha pasado la campaña de primavera y no tenemos esa herramienta. Tenemos a 20 y tantas familias, son técnicos que venían del consorcio, que todavía están pendientes de ubicación por esa laguna jurídica, ese gran limbo que ha generado este ayuntamiento por confusión, por descoordinación, por falta de iniciativa y porque no saben lo que van a hacer. O sea, hasta la evidencia es manifiesta, ¿no? Un ente fantasma que es el consorcio, que no está liquidado, dice el secretario. Un INTUR que a golpe de chapuza sigue sin estar en funcionamiento. Y un sector que es el que está haciendo los deberes a una administración que tenía que estar por lo menos ayudando. Y no ayuda. Pero de todas formas, aunque no exista, digamos, un ente organizado que aglutine todas las acciones en materia de turismo, el área de turismo del ayuntamiento sigue funcionando. Hombre, claro, con presupuesto y sigue. ¿Eso cómo se gestiona y desde dónde? Pues se gestiona del área de turismo, pero bueno, el área de turismo puede hacer lo que entienda que puede hacer, pero no hay ese instrumento, esa herramienta que vaya orientando, que vaya planificando, que vaya dirigiendo lo que puede ser el impulso y la ayuda y colaboración al sector. Es decir, yo siempre pongo al sector primero y después las administraciones. Es decir, quienes tienen que crear empleo, quienes tienen que hacer la promoción a nivel mundial de Córdoba, tienen que tener mucha voz los que se le va su vida en ello. Es el sector,
Bueno, no tenemos esa herramienta, el movimiento ciudadano también quiere estar ahí, los empresarios quieren estar, los sindicatos quieren estar, no hay una herramienta. Luego, no puedes presumir de lo que no tienes. Y encima, cuando salen los últimos datos de turismo, la Junta de Andalucía se apunta a unos resultados que yo creo que no vienen al cuento, el Ayuntamiento habla de que los datos son espectaculares y tú tienes un deber que no has cumplido, que es poner en carga una herramienta que ayude, por una parte, al sector a seguir teniendo esa cifra y planificando lo que puede ser una oferta de turismo que yo creo que vaya con los tiempos, que podamos ver de qué manera podemos controlar esa masificación, que vayamos a un turismo más de calidad, en definitiva, más sostenible, aprendiendo de la experiencia y los errores de otros, por dónde van los movimientos, y por otra parte, no ha resuelto dos grandes infraestructuras y equipamientos que teníamos que tener resueltos, que es Torrijos para congresos y el pabellón de feria y convenciones para ferias y convenciones, que tampoco, que es otra gran chapuza, ¿no? En definitiva, lo que te duele como ciudadano es que sea el pueblo, que sea el sector el que haga el esfuerzo, que se estén batiendo récord a nivel de turistas y no seamos capaces desde el ayuntamiento de crear las condiciones y las ayudas necesarias para que el turismo sea cada vez, como digo, más sostenible y por lo menos una cosa, que sepamos lo que vamos a hacer, que tengamos un plan. Aquí no tiene plan nadie. Nadie. Hemos salvado la feria por el tiempo, por el trabajo de los cordobeses que estaban trabajando y por las ganas que tiene la gente de feria. Pero ha sido un auténtico caos. Lo de la movilidad es absolutamente impresentable. Es una cosa que nadie puede querer en ningún sitio de España, que es una cosa que era previsible, como era la feria, con la previsión de 1 millón de visitas, resulta que te falle la movilidad, te falle el transporte público para el pueblo, que es el que te paga los impuestos, es una cosa que era previsible. Bueno, pues hoy la alcaldesa reconocía que hemos tenido 80.000 viajeros menos. Esos son 105.000 euros menos en la caja de esa empresa pública y después el sufrimiento de miles y miles de cordobeses en la cola esperando que llegara un autobús que pagan ellos con sus impuestos, ¿no? Y encima la culpa a los trabajadores, ¿no? Miren ustedes, llevan 2 años y es una cosa que era previsible, que no es sobrevenida, ¿no? Bueno, pues no están lo que están. Yo creo que están en otras cosas, en las musarañas ideológicas y no están en el tajo, en el día a día y administrando la cotidianidad y sobre todo planificando un sector tan importante para Córdoba como es el turismo, que eso es muy importante para el empleo y para nuestra ciudad. Nosotros lo sabemos y seguiremos muy atentos cómo va evolucionando este tema que, como decíamos, a todos nos importa y mucho. Salvador Fuentes, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba. Gracias por acudir a nuestra llamada una vez más. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.